Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas, a todos. Muy contento y realmente un placer nuevamente estar haciendo una nueva charla en vivo. Buenas noches. Este ciclo donde la idea es seguir compartiendo experiencias, opiniones. Buenas noches a todo el equipo del vínculo terapéutico. Buenas noches, Norma, qué bueno que esta vez nos podés acompañar. Buenas noches. Sí, una alegría estar acá junto a ustedes y frente a estas posibles comunicadores, personas que van formando parte de este camino, personas que se dedican a la tarea de acompañar personas con problemas de sustancias y también familiares y amigos de personas que están con algún tema de estos. Un gusto. Bien. Bueno, Anita, te pido, Norma, por favor, que silencies el Ya lo silencié. porque se escucha. Sí. Ana, buenas noches, Ana Laura Franchelli. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, un gustazo compartir de vuelta de nuevo, con el público, con estos compañeros de equipo. Y bueno, con mucha expectativa, porque siempre están muy lindas los encuentros. Así que bueno, gracias por estar ahí. Bueno, y la reciente adquisición de nuestro equipo, Martín. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? La verdad que muy contento también de estar acá, en este segundo vivo, y bueno, esperando poder contactar con todos ustedes hablando de estos temas de gran interés para todos. Y ya está abierta la posibilidad de ir haciendo preguntas, de poder plantear opiniones. Ya saben, en nuestras redes, tanto en el Facebook del Vínculo Terapéutico como en otras redes que lo hemos estado compartiendo. Y hoy en una temática que sabemos ha generado polémica, ¿no? Con algunas preguntas que hemos puesto en la difusión, preparando esta instancia, viendo a ver cuáles son las formas que podemos acompañar a alguien que consume drogas. Si realmente es necesario solo trabajar desde la abstinencia, de qué manera podemos acompañar a alguien que capaz no quiere dejar o no puede dejar de consumir drogas, cuáles son los dispositivos adecuados en cada caso, si solamente la internación, el dispositivo residencial es apto y eficaz en el tratamiento de un consumo problemático de drogas, o hay otras opciones. Bueno, y hoy Martín nos va a brindar mucho de su experiencia. Por ahí al principio está bueno, Martín, que cuentes cuál es tu trayectoria, a qué te estás dedicando hoy, porque además, al ser una nueva adquisición, está bueno que la gente te conozca y de a poquito ir desarrollando estos temas que sin duda van a ser de interés y que ya, como dije, están abiertas las posibilidades de hacer sus aportes y sus preguntas. Adelante, Martín. Bien, bueno, sí, es importante en relación a esto contarles un poco en qué he trabajado en estos últimos años. Yo soy psicólogo, pero bueno, en estos últimos años he tenido el desafío de coordinar una clínica de adicciones, ¿no? Un centro de rehabilitación o un centro de deshabituación para que ellos lo conocen por ese nombre. Y bueno, y hoy justamente me interesaba hacer también como una distinción entre lo que era el acompañamiento y esto que vos mencionabas anteriormente, que eran los dispositivos, ¿no? Y que justamente son dispositivos que bueno, más adelante lo vamos a expresar un poquito, a extender un poco más, pero que justamente son ajustados en el caso a caso, ¿no? Y eso fue un poco lo que me gustó de este desafío que comentaba anteriormente, ¿no? ¿Para quiénes, no? Y cuando hablamos de acompañamiento, yo también quiero comentarles que no solamente me he encontrado
con ese trabajo que nosotros de alguna manera realizamos con las familias y el entorno, para con los pacientes ni hablar, pero también para con profesionales, ¿no? Con profesionales que de repente son psicólogos, y que tal vez no han tenido la experiencia o se dedican a otro tipo de terapias, y que muchas veces nos contactan a la clínica para poder pedir un apoyo, ¿no? Un acompañamiento para con diferentes casos de buena manera provocar una dimensión social de lo que es esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, aquí, y viendo un poco lo que habíamos hablado en el vivo anterior, volvemos un poco a esa mirada, de ese paradigma tal vez drogocéntrico anterior, que bueno, que se venía trabajando, y bueno, una vez aquí en la clínica nos damos cuenta que esa justamente es algo que nosotros tenemos que reparar en ese punto, ¿no? Y cómo podemos desarticular lo aparentemente visible, ¿no? Entonces, creo que esa lógica del consumo, que muchas veces no se ve, ¿no? Y que yo me encuentro a veces bueno, esta persona tiene que aprender, y a mí a veces el aprender me resulta medio chocante, ¿no? Y me pregunto, ¿esa persona tuvo posibilidades de aprender? Entonces, muchas veces me gusta poder mencionar el reaprender, ¿no? Como para partir desde otro punto de vista. Tal vez esa persona no tuvo las posibilidades de aprender de determinada manera. Entonces, bueno, hoy tal vez podemos ver esa problemática desarticulando todas esas cuestiones, ¿no? Que engloban a lo que puede ser esta dimensión social, y analizar, sí, a la sustancia, pero también a la persona y a su contexto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso nos permite poder tener una visión mucho más importante, que la tenemos generalmente en el correr del proceso, ¿no? Pero hay como un elemento, una instancia muy importante, que es la primera entrevista, ¿no? Y aquí me interesa señalar, porque en esa primera entrevista nos interesa entender primeramente qué fue lo que le pasó a esa persona, ¿no? Y a su vez, después de eso que le pasó, ¿no? De ver qué fue lo que hizo con eso que le pasó, ¿no? Entonces, a partir de esos entornos familiares o episodios puntuales que le pueda haber sucedido a esa persona, nos ayuda de alguna manera a entender, a tener un panorama de cómo maneja sus emociones, de cómo se plantea hoy en este ahora, ¿tá? Cómo se manejan sus emociones, sus pensamientos, su afectividad, y así poder empezar a elaborar un pronóstico, ¿no? Una estrategia en esto que hablábamos del caso a caso, ¿no? Eso sí me parece muy importante, ¿no? El trabajar en el caso a caso. No hay un manual único para poder acompañar o poder desarrollar un proceso terapéutico para con estas poblaciones, familias y demás. No sé un poco qué opinión tienen con este tema, que estaría bueno empezar a pelotearlo, que en la interna también, ¿no? Hubo como ese peloteo interno que de alguna manera estuvo interesante, ¿no? Acerca de lo problemático, ¿no? Sí, exacto, y quiero aprovechar esta pausa para saludar a las personas que se están conectando a nuestras redes. Ya hay unas cuantas. Bueno, Marisol, Rosana, Sara, bueno, en distintas redes se van sumando personas a esta charla, que además incluís un concepto interesante, ¿no? Que es el reaprendizaje. Y querés contarnos un poquito en base a qué se da. Tú tenés una gran experiencia en lo que es el tratamiento residencial, ¿no? A través de este trabajo que tú decís que haces en una clínica aquí en Montevideo. ¿Cómo definirías tú ese proceso de reaprendizaje? Bien, ese proceso de reaprendizaje, yo creo que tiene como base fundamental empezar a reconocer qué cosas están bien o qué cosas no están del todo bien, ¿no? Y creo que esa como que es el primer elemento que puede aportar a una persona que viene de alguna manera a realizar un tratamiento, a empezar a entender qué cosas queremos en este momento de nuestra vida y qué cosas no. Y es como yo les digo a veces, ¿no? Bueno, tenemos una cajita
Y con estos elementos que tenemos vamos a tener que construir, ¿no? A veces nos va a llevar un tiempo más, a veces nos va a llevar un tiempo más corto, porque cada proceso, cada paciente es una persona y un caso totalmente diferente. Y creo que el reaprender también implica en un tratamiento como este, que más allá de que tiene otros dispositivos como el ambulatorio, y un dispositivo más cercano a lo que son medio camino, que ahora lo vamos a mencionar, creo que es importante el escuchar al otro, ¿no? El escuchar a los pares, ¿no? Y cómo a partir de los pares podemos encontrar lo que le pasa a uno, ¿no? Lo que uno no se anima a decir, eh, muchas situaciones, desde abusos de diferente índole, ¿no? De situaciones, de traumas que han pasado, bueno, no sé, de fallecimiento de familiares, o sea, diferentes situaciones que le ha tocado vivir a esa persona y que con esos elementos que trae, su experiencia de vida, nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y cuando digo nosotros, no solamente los profesionales, sino la persona, ¿no? Son tratamientos que son a voluntad, o sea que la persona que viene tiene que poner su voluntad para estar internado acá. Claramente muchos de ellos, digo muchos porque son al día de hoy, muchos son los que tal vez vienen derivados por alguna institución, o tal vez exigidos por los padres, o exigidos por un trabajo, o exigidos desde lo judicial. Y bueno, y de alguna manera creo que eso es lo que provoca a veces la no efectividad del tratamiento, ¿no? Porque justamente para que un tratamiento tenga, de cierta manera, vamos a llamarle éxito, tiene que haber una cuota de voluntad muy importante para poder afrontar, desarticular y trabajar los diferentes problemas que esa persona ha vivido, ¿no? La historia de su vida. Entonces, bueno, cuando hablamos de la sustancia, que es un poco lo que hablábamos en el vivo anterior, bueno, acá lo ves bien, ¿no? Justamente acá son historias de vida. Y sí, la sustancia es parte de esa historia de vida, pero ¿cómo llegó a la sustancia? ¿No? Bueno, la sustancia es lo que estamos viendo, pero ¿qué es lo que sucedió antes? Entonces, creo que es lo interesante de poder trabajar, y volviendo un poco a lo que hablábamos de esa primera entrevista, ¿no? Que bueno, que sin duda en la primera entrevista se pasa por lo que muchas veces llamamos proceso de admisión, ¿no? Que de alguna manera ese paciente tiene que... Martín, ¿sabés qué? Se cortó el audio, ¿no? ¿Es así, compañera? La última parte es como que no se escuchó. A ver, Martín. No, Capaz que está silenciado, o sacate los auriculares, ¿vas? Digo, yo no sé. Hola, hola. Ahora Ahí. sí. Hola. Ahora sí. Moví sin querer, creo que el cable. Disculpen, no sé hasta dónde se escuchó. La última parte. Yo igual tengo una pregunta, capaz Ana Laura, vos también. Sí, Sí, tengo una. bien. Tengo varias, bueno. Tengo varias, pero voy a decir una de las varias. Mi pregunta es, estando en una clínica así de rehabilitación, que es lo que vos más tenés experiencia, me pareció así muy importante esto que traías, porque por lo menos yo desde la consulta particular es lo que más veo, esta cosa de que, bueno, la persona que tiene el consumo problemático termina poco más que siendo traída, ¿no? Ya sea traída por obligación o porque tiene un ultimátum de que si no consultás o que si no te internás, entonces la relación se termina o te tenés que ir de casa o lo que fuera. Sí. Y bueno, esto que vos decías, que muchísimas veces eso implica que la persona en cuestión de pronto no tiene tantas ganas o no está queriendo. Si desde algún lugar en el equipo de trabajo que tienen ahí en la clínica se va acompañando a la persona a generar una conciencia, digamos, del daño, de su situación,
por lo pronto para poder llegar a tener una cierta demanda bueno, de querer tener una vida más sana, o bueno, ¿cómo lo manejan ahí, no? Eso. Bien, bueno, el equipo de la clínica donde yo trabajo lo integran en su gran mayoría psicólogos, operadores terapéuticos, médicos, enfermeros, bueno, después lo que es la estructura de la parte de cocina, bueno, que tiene un modelo muy similar a lo que es una comunidad. Entonces, de alguna manera es como un conjunto de actores que comparten en esta cuestión del proceso terapéutico, ¿no? Y muchas veces son ellos los que también se introducen en ese proceso, ¿no? Muchos de ellos eh, carentes de hábitos, ¿no? Entonces, ese proceso, sin duda, como hablábamos, implica el tener la voluntad para poder realizar determinados procesos, determinadas tareas. Tienen 2 veces por semana instancias con sus psicólogos, de la misma manera con el psiquiatra, o sea, se maneja de una manera fármaco terapéutico el proceso, y también desde hace ya un tiempo empezamos a este, poder cuestionarnos acerca de cómo va a ser, por decirlo de alguna manera, esa devolución de esa persona a la comunidad, ¿no? Que es un punto que a mí lo personal me interesa muchísimo. ¿Cómo esa persona se va a reinsertar? Entonces, desde hace un tiempo empezamos a conectarnos con determinadas empresas, con algunos actores profesionales que vinieron de manera honoraria, a hacer diferentes talleres. Hicimos convenios con algunos actores del Estado para poder justamente trabajar en eso, ¿no? Estamos hablando de personas que muchas vienen de un aparente seno familiar sin ninguna complicación, y digo aparente porque tal vez a veces medimos desde lo económico, desde lo social o culturalmente aceptable, ¿no? Y después a mí me gusta ser muy crítico de estas cosas porque es también un poco los modelos que nos trae un poco el sistema, ¿no? Entonces, pero bueno, un poco para definir esto que vos me preguntabas, creo que sí, que es importante la reinserción de estas personas. ¿Cómo hacemos esta reinserción? Y bueno, es un proceso que para algunos va a llevar un tiempo mayor y para algunos va a llevar un tiempo menor, y que tiene que ver mucho el apoyo de la familia en todo este proceso, donde también trabajamos con ellos. Y eso es una pata fundamental, ¿no? Este, la gran mayoría de las veces se puede tener un contacto, por suerte, bastante fluido y con bastante presencia de la familia, por lo menos desde mi experiencia acá, en la clínica. Y bueno, y después tenemos otros casos que no. Entonces, esta reinserción se ve más complejizada, ¿no? No sé si un poco por ahí contesté, Ana, lo que me preguntaba. Sí, y agrego Sí. en relación al vivo pasado, ¿cómo manejan el concepto de enfermedad, ¿no? Esto bueno, esto que está tan en boga, a nivel de los técnicos, sobre todo, de médicos, psiquiatras, más que nada, y bueno, muchos psicólogos también, Sí. esto de que la persona siente, dice, y la familia, ¿no? Esto de que se consideran enfermos. ¿Hay algún enfoque en particular con eso? ¿Sentís que hay como mucha resistencia a ver esto de, bueno, donde hay una cierta responsabilidad en lo que están viviendo? Van pudiendo como transitar ahí esta mirada diferente, ves que es algo resistido en los dispositivos en general acá en Uruguay, ya sacándolo un poco de la clínica en la que tú estás, pero que bueno, tenés conocimiento y contacto con otras de pronto, ¿no? ¿Creés que es algo como más resistido en este momento, o más difícil de incorporar esta nueva mirada? ¿Cómo lo ves vos? Me Sí, siento yo creo una que periodista, poco más. no, sí, yo Como una creo que periodista. está bueno esto, porque esto que vos estás diciendo me pasa mucho aquí en la clínica, si bien nosotros trabajamos justamente con los desencadenantes, ¿no? Que generan de alguna manera ese síntoma. Este, Tenemos, creo que muchos compañeros incluso,
que trabajan, ¿no? Todavía desde tal vez una mirada, o tienen como este temor, ¿no? Y hablo de temor porque en los mismos espacios clínicos no es común que se hable desde este otro lugar, ¿no? Desde este lugar que tal vez no es mirado a la sustancia como problema, ¿no? Entonces es importante saber que todavía existe esa resistencia a poder hablar de que la adicción debe mirar tal vez con otros ojos para poder abordarla de la manera que la tenemos que abordar, ¿no? Pero bueno, está buena también un poco esta problematización. Yo a veces me quedo un rato hablando con compañeros. Hay algunos que comparten la visión que estamos hablando y hay otros que no. Pero creo que bueno, que eso también para algunas personas les va a servir y para otras no. No, nosotros no nos cerramos a un modelo específico. ¿Ah? Hay personas que, bueno, que conciben a esto como una enfermedad y trabajan desde ese lugar y les sirve, y hay personas que están desde hace tiempo trabajando desde ese lugar y, bueno, y tienen éxito, ¿no? Tampoco es cerrarnos a decir, bueno, trabajamos desde un lugar y ese lugar es el mejor. No, ese lugar tal vez que nosotros nos sentimos más cómodos, ¿no? Para trabajar. Pero bueno, la gran mirada de los médicos, del cuerpo médico, tal vez es la otra, ¿no? O sea, parados desde un lugar pura y exclusivamente egocéntrico, ¿no? Y hay otros que no, con los cuales también trabajamos y con los cuales tenemos también la mejor relación. Y a veces, a la hora de hacer derivaciones, nosotros trabajamos con el mutualismo, trabajamos con particulares, y a veces, bueno, pasa esta cuestión, ¿no? De tener algunas derivaciones por cierta afinidad con los modelos, ¿no? Eso sigue pasando, ¿no? Y bueno, y es un poco donde uno también intenta poder tener instancias con esas personas para también dejarles claro cómo es esa manera de ver las cosas, ¿no? Que no es tan estricta, que no es tan estructurada, ¿no? Y que tal vez sí podemos mirar desde ese lugar, pero con otros puntos de vista. Norma, te veo levantando la manito. Adelante. Yo quería hacerte dos preguntas, Martín. Tú dijiste que también se trabajaba con las familias. ¿Cómo es ese trabajo con la familia? ¿Cómo es la interacción? Si es unas veces por semana, si depende de cada familia, si la familia siempre está presente? Bueno, eso va a depender, pero si la familia está presente, ¿cómo interactúa? Bien, la gran mayoría de la población de familias, tenemos un grupo el cual compartimos semana a semana y tienen dos instancias semanales, ¿no? Esas instancias está encargada, se trabajan duplas, ¿no? Muchas veces viene el asistente social, que es un actor también que tenemos en la clínica, y podemos de alguna manera trabajar con aquellos casos que bueno, que más lo precisan, ¿no? Sobre todo familias que tienen determinadas cuestiones, y por otro lado, con una psicóloga. Esa instancia se da 2 veces por semana. Bien. Y en tu experiencia, ¿cómo es esa repercusión? ¿La familia apoya, acompaña? Sí, la familia apoya, acompaña, y hay otras que lamentablemente no tienen idea de la problemática en cuestión, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí pasa algo muy similar a lo que hablábamos hoy con los pacientes, ¿no? Que se encuentran con sus padres. Y bueno, y ahí pasa también algo similar. Las familias se encuentran con los pares, también de las familias, las otras familias, de los otros pacientes, y bueno, se da esta cuestión de aprendizaje, ¿no? De reaprendizaje, ¿no? Que hablábamos hoy. Y ahí está, eso creo que tiene un gran potencial, porque se tiran arriba de la mesa un montón de cuestiones, de experiencias vividas y de familias bueno, que no tienen sus hijos en una primera internación, ¿no? Este, las personas que están internadas, eh, y digo la gran mayoría, no son sus primeras internaciones.
¿no? Son personas y familias que vienen con esta problemática, con estas experiencias trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y descubriendo y redescubriéndose y buscando maneras y buscando formas y asesorándose y viviendo con algunos dispositivos, ¿no? Dispositivos terapéuticos y después viviendo otros diferentes, ¿no? Que generan también, sí, un aprendizaje, no solamente en el paciente, sino también en los diferentes grupos familiares. Generalmente la familia se ve comprometida y después tenés algunos otros que se enojan, ¿no? Sí. Que no les gusta a veces lo que uno tiene para decirle. Entonces, bueno, esos familiares a veces tenemos algunas instancias más personales, y podemos tal vez trabajar en esos temas que tal vez no pudo entender esta persona en ese momento, ¿no? O que se vio muy expuesta, ¿no? Porque también pasa esto, ¿no? La exposición de las familias con otras familias, como pasa también con los pacientes, ¿no? O sea, como que se reproduce. Claro. Producen estos dos escenarios, ¿no? Los escenarios de talleres y los escenarios de la familia. Bueno. Y me imagino también que habrá muchas personas muchas familias que no pueden ver, aceptar que el tema está también en la familia y bueno, muchas veces sentimos que depositan a la persona en la clínica y él es el enfermo que lo curan, ¿no? O sea, sí, no está tan fácil, digo, en muchos casos. Sí. El paciente es el enfermo, ¿no? Sí. Y en mi casa está todo bien, no le faltó nada, tuvo una vida que le dimos mucho amor, mucho cariño, ¿no? Por el colegio. Son situaciones, fue el mejor colegio, ¿no? Como después tenés las otras situaciones, que bueno, hicimos lo que pudimos, viene de buena familia con determinadas cuestiones, y bueno, y hay que trabajar también con esas otras cuestiones, que están como quien dice, se ven mucho las polaridades, ¿no? Perfecto. Y se ven mucho las ansiedades. Se ve mucho las ansiedades, esta inmediatez, ¿no? De incluso hasta de poder darle un diagnóstico del hijo. ¿Cuál es el diagnóstico del hijo? Lo hablamos el otro día, creo que en el vivo anterior, ¿no? Quiero tener un diagnóstico de mi hijo, ¿no? De esas ansiedades, esas presiones familiares, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, son aspectos interesantes para poder trabajar, son material de trabajo también eso, ¿no? El manejo de los tiempos, que muchas veces son diferentes a los tiempos terapéuticos, a los tiempos de la clínica. Claro. Bueno, pueden dejar sus preguntas, sus comentarios. Igual este video, para quienes lo están viendo en otro momento, también pueden dejar sus preguntas y a lo largo de la semana vamos interactuando, respondiendo, enriqueciéndonos todas y todos con estos temas que son tan interesantes para muchos de nosotros, tan difíciles también de abordar, y donde hay tanto mito y preconcepto, ¿no? Y ahí algo que hablamos siempre en los cursos, ¿verdad? De que venimos de toda una trayectoria y toda una historia donde la única opción terapéutica válida para el tratamiento de un problema de drogas era la internación, ¿no? En nuestro país tuvimos también una trayectoria en todo esto. Recuerdo en los años 90 que se iba a crear el CENARU, Centro de Rehabilitación del Uruguay, en el Hospital Janseniano, donde, bueno, porque hasta el momento lo único que había eran clínicas privadas y el Estado también iba a generar su opción, que después terminó haciendo algo mixto con Iztalí, una de las clínicas, y a partir de ahí también han surgido un montón de opciones residenciales.
Y en la mente de muchas personas todavía está, no sé si ustedes equipo coinciden conmigo, está la idea de que si tengo un problema con drogas en un hijo, en una pareja, lo que tengo que hacer es internarlo. Y hoy sabemos que hay muchas otras opciones. Y muchas opciones que se ajustan más a la auténtica disponibilidad de la persona que porta el síntoma en cuanto a cómo encarar su tratamiento. Seguramente, Martín, vos nos vas a poder dar datos más certeros, pero realmente, ¿no? El porcentaje de personas que completan tratamientos residenciales en general es muy bajo, ¿no? Porque hay deserciones, porque hay altas forzadas antes de tiempo, ¿no? Que en realidad no son altas, ¿no? Pero ¿no? Cuando el paciente o la paciente dice, no, yo ya Pero me bastó. ya dejé, ¿no? Y hoy sabemos que están las opciones ambulatorias, como también plantea Martín, las mutualistas por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Todas las mutualistas del país tienen que tener un equipo multidisciplinario ambulatorio. También está todo lo que es el trabajo de reducción de riesgos y daños, que es más un concepto, más que un dispositivo, pero que se aplica mucho, por ejemplo, en proyectos comunitarios, se aplica mucho en programas de calle, programas de bajo umbral, ¿verdad? Que se llaman, donde hay muy pocos requisitos para participar. Los requisitos, esto yo lo he discutido mucho, ¿no? Porque dicen, bueno, las propuestas residenciales exigen la abstinencia como modelo de abordaje, y nunca es así, no siempre es así. En realidad el problema del dispositivo residencial no es la abstinencia, sino la intoxicación. O sea, el problema es compartir cualquier experiencia terapéutica grupal estando intoxicado. Eso ya es complejo, ¿no? Y todo esto, esta previa, es para un poco precisamente preguntarte, Martín, ¿cuál ha sido tu experiencia y si realmente consideras que has visto que para muchas personas creen que lo residencial es lo único, ¿no? Y ¿cómo lo has visto? ¿Cómo llega la gente desde esta idea ahí a CREA, la clínica donde tú estás dirigiendo? Bien, es muy interesante lo que estabas diciendo, porque justamente no todos los casos, además, son para internación residencial, un dispositivo residencial, ¿no? Y bueno, y por eso hoy te decía el primer contacto con el paciente, ¿no? Si bien hay un protocolo anterior de internación en las clínicas, nosotros, como les decía, trabajamos en gran parte para el mutualismo, y eso pasa por una fase de desintoxicación, después para una fase segunda de deshabituación, y bueno, y en base un poco a esto privado, ¿no? A esto de lo que es un poco la institución privada, ¿no? Y que también sucede en lo público, pero que es importante saber cuál es la situación actual del paciente y saber qué es lo que está dispuesto a hacer ese paciente, ¿no? Y ahí también se produce un quiebre, ¿no? En que lo que debemos hacer y lo que está de lo que debemos hacer desde un cuerpo más clínico, ¿no? Y de lo que el paciente está dispuesto a dar. Y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos hoy del tema de la voluntad, ¿no? Yo creo que los tratamientos residenciales son importantes para determinado grupo de personas, que de alguna manera vienen de estar un buen tiempo con una frecuencia importante, con una dosis elevada, en tratamientos de este tipo, ¿tá? Y claramente, con voluntad, estos tratamientos en un formato residencial, tal vez un poco por el cansancio tal vez del paciente, de haber transitado mucho tiempo en la calle, o viendo su desmejoría a nivel físico, o tal vez a nivel cognitivo, tal vez
estos tratamientos son importantes, pero claramente no son los únicos, ¿no? Hay modelos ambulatorios o centros diurnos a veces que les llaman en algunos casos, ¿no? Que sí son efectivos y que también es lo que la persona en ese momento puede dar. A ver, yo no me quiero internar porque tengo a mis hijos, porque trabajo, y bueno, y tal vez no considero que consumo con mucha frecuencia, ¿no? Soy un consumidor ocasional, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver con otros ojos, a veces un poco el testimonio de lo que ese paciente te dice, ¿no? Después cuando vos entras a saber más del paciente, te das cuenta que lo que te está contando capaz que no es así. Capaz que consume a diario o consume 3 veces por semana, o con una frecuencia que de alguna manera se exacerbó a lo largo del tiempo. Y ahí es cuando de alguna manera establecemos ese quiebre. Bueno, a ver, hay algunos casos que, bueno, que de alguna manera sugerimos que tenga que ser una residencia. Y en otros casos que no está la voluntad o tal vez no está la problemática tan exacerbada como para que ese paciente requiera una residencia en la clínica, se le ofrece un ambulatorio. Y hay casos de éxito también en lo ambulatorio. Y hay casos de éxito también en la psicoterapia, ¿no? Haciendo un mix entre lo que es un ambulatorio y haciendo una terapia de manera semanal, ¿no? Y hay personas que tienen éxito en programas. Bueno, Se cortó. congelado, Martincho. Bueno, a ver, varias cosas. Mientras lo recuperamos a Martín, voy a leer algunas de las... Hola. Hola, Martín, se cortó. Aprovecho Sí. para leer algunos de los mensajes que tenemos en las redes. Bueno, Rosana dice, creo que desde la definición de salud como un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, en la adicción veo que alguno de estos estados no esté completo. No esté completo, bien manejado, tolerado, soportado, y lo sustituye por una adicción que termina siendo problemática para alguien. Si bien no se trata como otras enfermedades, sí se puede tratar de la responsabilidad, la comprensión y sobre todo la libertad de elegir de cada individuo. Después Selene González dice, soy terapeuta de adicciones, recién recibida, vivo en el interior, departamento de Rocha. Tenemos muchos suicidios debido a falta de ayuda a tiempo con personas adictas. Bueno, no sé, Norma, te pido que te fijes si me olvidé de alguno de los mensajes. Hay algunas personas que hicieron preguntas a través del chat conmigo porque no pudieron entrar en el vivo, porque están en el interior o eso, y las transcribí yo como si fueran preguntas mías. Ah, ok. ¿Está? Bueno, entonces voy a mirar esas otras. Hablando de diferentes sustancias, es común para mí escuchar de las familias y ahora cayó la pasta base, ¿no? Esto que hemos hablado muchas veces, esta idea de la droga como un pozo donde la gente cae, ¿no? Esta pregunta también, ¿cómo funcionan los dispositivos de medio camino? Yo esta pregunta, si me permiten, compañeras, compañero, la quiero dejar por un ratito, porque vos trajiste un concepto que a mí me genera mucho ruido, Martín, ¿no? Sí. De la voluntad, ¿no? En varias ocasiones hiciste referencia a la importancia de la voluntad para el éxito de los tratamientos residenciales. Y yo te quiero confesar que a mí es un concepto que me genera mucho ruido, pero creo que tiene que ver con la comprensión que tal vez la mayoría de las personas le da a la voluntad, ¿no? Como esta idea que también está muy extendida, que la gente no deja de consumir porque le falta voluntad, ¿no? No sé si entienden, compañeras, compañero, a dónde voy, ¿no? Esto de la voluntad como si fuera fuerza, ¿no? Diría en el barrio, como que ponerle huevo al asunto, ponerle ímpetu, y tal vez estamos hablando de otra cosa, y ahí te lo pregunto, Martín. Cuando hablas de voluntad, sí. ¿A qué te referís? Bueno, yo creo que la voluntad
ni hablar que se construye también, ¿no? La voluntad, coincido contigo, Germán, no es algo que aparezca mágicamente, ni con una palmada en la espalda hay que ponerle más fuerza a esto, ¿no? Yo creo que es justamente como esta dimensión social de la cual hablábamos, la voluntad se acompaña de un involucramiento de todo el entorno. ¿Ah? La voluntad claramente es una pata muy importante en lo personal que hace un cambio, ¿no? Suma, ¿no? Para mí es un gran porcentaje de la rehabilitación, pero claramente no es todo. Y cuando hablo de voluntad, hablo de una multiplicidad de escenarios y de situaciones y de revalorizaciones que pasan de alguna manera a visualizarse en esa persona una imagen de sí misma, ¿no? Esa persona después de mucho tiempo que empieza a estar sin consumo, que empieza a verse físicamente mejor, que empieza a ver que empieza a retomar los contactos con su familia, con su mujer, que empieza a ver a sus hijos, que tal vez toma contacto con su trabajo y le dicen, bueno, mira, no perdiste el trabajo. Estoy hablando de cosas todas positivas, ¿no? Pero también creo que estas cuestiones suman. Bueno, el hecho creo que de estar internado ya es un gran acto de valentía, ¿no? De enfrentar su problema, ¿no? Entonces yo miro la voluntad por ese lado, ¿no? Un poco como la desarticulación de lo aparentemente visible, por un lado, ¿no? Y del quiebre de la imagen que tenía esa persona de sí mismo y de su entorno. ¿Ah? Bien. Por ese lado, coincido contigo que no es algo mágico que venga la voluntad, ¿no? Ojalá fuera así de fácil. Bueno, tenemos varias preguntas y muy poquito tiempo, equipo, para no hacerlo muy extenso a esta segunda charla en vivo de nuestro ciclo. Ya les contamos que va a haber una tercera, que va a ser la semana próxima, si no me equivoco, el martes 7 a la misma hora, vamos a tener una nueva charla en vivo. Y bueno, algunas preguntas, capaz vamos respondiéndolas brevemente, Martín, si te parece. Sí. Hablando de... no, acá. ¿Cuánto debería ser el tiempo de desintoxicar? ¿1, 2 o 3 semanas con mucha medicación? Preguntan acá. Y va a depender, o sea, desde el libro estamos hablando de 30 a 45 días, 10 semanas, pero va a depender mucho del caso y del tipo de consumo. Gracias, Martín. Rosana pregunta, me interesa saber sobre los centros llamados de narcóticos anónimos que me han dicho que hay en algunas ciudades, no existen en mi ciudad y no conozco ninguno. Bueno, es cierto, viniendo también del interior, sé que algunos dispositivos que hay en la capital no hay en ciudades del interior. Eso te recomiendo, Rosana, que hables, que averigües con algún grupo de alcohólicos anónimos. Eso sí hay en todos lados, y muchos grupos de narcóticos anónimos derivan o reportan a los grupos de alcohólicos anónimos porque trabajan con la misma metodología, ¿sí? Entonces ahí te podés informar. Bueno, ya estamos yéndonos. Estoy mirando si hay alguna otra pregunta antes de irnos. Germán, discúlpame una cortita que no me quería, no quería dejar de decir con respecto, hablamos, obviamente es un tema que da para muchísimo más. Nos quedamos tal vez un poquito cortos, un poco cortos de más, pero bueno, es importante poder mencionar esto, que es el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de todo esto que estamos hablando, ¿no? Que es una fase dentro del proceso y posterior al proceso, ¿tá? Esta cuestión de los manejos de umbrales de riesgo, que me parece muy importante, el manejo de impulsos, el manejo de la ansiedad, el manejo de la tolerancia y la
frustración, de la autoexigencia que tiene el adicto y la familia, esta cuestión de hacer todo ya, de hacer todo lo que no hice, de buscar la perfección, de no encontrar la perfección, ¿no? Y de ahí volver un poco a ese ciclo donde la frustración se hace presente. Simplemente para poder mencionarlo y no quedarnos con eso que me parece muy importante del mantenimiento, de la prevención de recaídas, que es fundamental para poder tener de alguna manera un acompañamiento más completo, ¿no? Más sustentable. Clarito, el tiempo es breve, la idea que siempre hemos manejado con los vivos ha sido que no fueran muy largos. También, como dije al principio, va a quedar este video publicado en las redes, ahí ustedes pueden dejar sus preguntas y desde el equipo también vamos a ir interactuando con ustedes a través del chat. Para ir cerrando, si les parece, compartir con ustedes, bueno, hoy les decía, ¿no?, que hace un rato tuve una comunicación con Diego Cruzado, presidente del colectivo La Huertecica, que es una institución que este año cumple 40 años en España. Ellos están en la zona de Cartagena y tienen distintos dispositivos. Y ahí compartirles que yo aprendí algo que para mí en su momento fue revelador, ¿no? Cuando yo le dije en una de las ocasiones que tuve la oportunidad de visitarlos y pasar un tiempo con ellos, cómo era esto de internar a la gente en la comunidad terapéutica que ellos tienen. Y recuerdo que me quedó mirando como muy sorprendido y me dijo: nosotros no internamos a nadie. Nosotros recibimos a las personas que están disponibles para hacer el tratamiento con nosotros. Y eso para mí, le juro que fue como un golpe en la cabeza, sobre todo porque en nuestro país todavía está la idea de que hay que internar gente, ¿no? Y algo que hablábamos el vivo anterior sobre el concepto de responsabilidad, ¿cuánto cambia si empezamos a pensar el tratamiento no como algo único para todo el mundo, sino poder ofrecer una gama de posibilidades en función de la disponibilidad real y de lo que cada persona necesita? En Estados Unidos, en la época de las comunidades terapéuticas, se acuñó la frase que se llama Coffee for All, ¿no? Café para todos, o sea, el mismo esquema, la misma forma, la misma respuesta terapéutica para todos quienes tenían problemas de droga. Hoy sabemos que esto no es eficaz, que esto no funciona, sobre todo que la importancia de poder ofrecer recursos terapéuticos respetuosos del tiempo, de la disponibilidad, de los derechos humanos también de las personas que tienen problemas con las drogas, algo que durante muchos años nunca se tuvo en cuenta, porque un adicto se le eximía, se le sacaba sus derechos en pos de una curación, ¿no? Un modelo también muy, muy médico, donde, bueno, si tenés que andar mostrando el trasero en un sanatorio, no importa, porque todo es en pos de curarte, ¿no? Si te tengo que someter a procedimientos dolorosos, invasivos, no importa, porque es en pos de curarse. Bueno, esto también pasaba y pasa hoy en muchos centros de tratamiento. Y es importante empezar a revisar esta idea, ¿no?, de que a las personas no se las interna, no hay que ponerlas en un lugar, sino ofrecerles el privilegio de participar de un dispositivo que está a su servicio, ¿no? Y ahí para mí fue realmente un cambio de cabeza. Quería compartir eso y bueno, y abrir para comentarios finales. Si te parece, Martín, empezamos por vos y hacemos una rondita y ya vamos cerrando. Bien, bien. No, a mí me interesa poder reflexionar acerca de cuál es la motivación al cambio, ¿no? Me parece que es algo muy importante a tener en cuenta, y que tal vez la motivación tiene que surgir a partir de ver resultados también, ¿no? Y creo que, siguiendo un poco la línea que vos decías de Coffee for All, de esto bueno, que no hay no hay un manual
para resolver esta problemática, ¿no? Que hay tal vez muchos más caminos de los que nos imaginamos para abordar el tema, pero también entiendo que hay que empezar por un punto, y ese punto tal vez es diferente a los puntos de diferentes pacientes. ¿Ah? Hay que, creo que, empezar a entender las lógicas de los consumos, ¿no? A empezar a tratar de cambiar estas cuestiones y estas fijaciones que a veces uno tiene con la imagen de sí mismo, ¿no? Y de su entorno, y bueno, de empezar a pararse a veces de la otra vereda, ¿no? De todos lados. Tincho. Anita, ¿algún comentario final? Sí, que me quedo con esto que me parece súper importante, de que el estar en un dispositivo de este tipo sea una opción más, ¿no? Por lo menos a mí en la clínica lo que me pasa siempre, o la gran mayoría de las veces, es que la internación es la última opción, ¿no? Entonces, si no está funcionando la terapia, hay que internar. Eso es lo que suelo escuchar, ¿no? Bueno, entonces no estamos llegando a donde queremos llegar, ya sea a nivel individual o familiar, hay que internar, ¿no? Como si fuera la última opción. Y bueno, qué diferente es esto de que pueda ser tomado como una opción más diferente, que de pronto se adecua más a lo que determinada persona está necesitando, ¿no? Como bien decís vos, Martín, que no todos somos iguales, a todos nos funcionan diferentes cosas, desmistificar un poco ese uso. Y bueno, y después esto que traía Norma, que me parece súper importante, la participación de la familia, ¿no? A nivel también de los dispositivos, qué importante que es ese acompañamiento. Eso, simplemente eso, bueno, y agradecer porque estuvo súper lindo, Martín, muy enriquecedor todo lo que vas compartiendo. Gracias. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Norma, ¿algún comentario final para ir cerrando? No, me pareció muy claro, respondiendo a varios interrogantes de mías personales y de varias familias que obviamente nos lo depositan a nosotros, terapeutas, como decía Anita muchas veces, y si no funciona la terapia o si ya es tiempo de que tomar otras medidas. Bueno, me encantó, sentí la respuesta a muchas preguntas y muchas preguntas para las personas que están en este tipo de situaciones. La verdad, muy clarito, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. 7 de febrero. Exactamente. Bueno, gente, muchas gracias. Realmente ha sido un placer nuevamente. Martín, gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos en esto. Seguimos, como ya les dije, seguimos conversando y compartiendo en el chat. Esto queda grabado, así que en la semana vamos interactuando con ustedes. Y bueno, y nos vemos el próximo martes con un nuevo tema y ojalá nos veamos ahí. Muchas gracias. 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 Gracias, Martín. No, gracias.